somos obra de Dios. El hombre nos mira con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. El hombre nos busca al vernos caer, Dios nos levanta y afirma nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo el Señor, se habló de palabras que le seguiré, soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. Es un gusto saludar a la iglesia en Interamérica. En esta ocasión, aprovechando que nos une un proyecto tan importante como es el análisis, el estudio de este libro, como Él nos ve. Una mirada al lado humano de la iglesia. En esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar juntos el contenido del capítulo 3, el templo del Dios viviente. Tratando de colocar un poco de contexto,
el apóstol Pablo, hablando de esto, escribió dentro de las varias cartas una especial y específica a los hermanos que vivieron en Corinto. Y les dijo algo que quedó registrado para nuestra enseñanza. Y voy a leer para ustedes en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Cito: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Él está en vosotros? Hizo una pregunta el apóstol a los miembros de la iglesia de Corinto, porque estaban sucediendo cosas interesantes que llamaron la atención del apóstol, pero que también permitieron que él pudiese ayudar a la iglesia en su crecimiento. Para poder comprender un poco mejor lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, quisiera compartir con ustedes un poco de contexto, de historia. Corinto, de acuerdo a los historiadores de la Edad Antigua, era una ciudad muy rica. Se movía mucha gente porque estaba ubicada en un istmo, es decir, en un lugar, en una estrecha franja de tierra que une mediante el mar a dos territorios. Así que Corinto estaba ubicado en un lugar estratégico y especial, y eso permitía que tuviese dos puertos. Uno miraba hacia Asia y el otro hacia Italia. Y entonces, como estaremos de acuerdo, era un lugar económicamente fuerte, turístico, económicamente fuerte, afluencia de mucha gente y mucha mercadería. Entonces era una ciudad muy importante, un centro financiero muy importante. El historiador Homero había escrito acerca de la opulencia de Corinto. También se cuenta que uno de los líderes, grandes tiranos de Corinto que la gobernó, le regaló a Olimpia una estatua gigantesca de oro tallada a martillo. Inmensamente rica la ciudad y por supuesto sus gobernantes. Corinto también era muy famosa por unos juegos que se celebraban allí, los Juegos Ístmicos. Sí, juegos que solamente son superados por los actuales Juegos Olímpicos que nosotros conocemos. Y pues eso era una fuente de riqueza, un derrame económico para la región y para la ciudad. Sin embargo, debido a esas características, podemos comprender que Corinto era una ciudad donde también reinaban otras cosas. Por ejemplo, su fervor religioso. Era muy sabido que en Corinto había una forma de rendir culto a dioses como Afrodita, la diosa del amor, a Isis, a Poseidón, el dios de los marineros, y también a el dios Apolo y muchos más. Entonces, esto impregnaba en Corinto un sentido de religiosidad y la gente adoraba, rendía culto a estas deidades. Inclusive en Corinto había una sinagoga judía. Es decir, la ciudad era un centro financiero muy fuerte, pero a la vez era también una ciudad que estaba permeada por un sentido religioso. Corinto no solo era una ciudad muy rica y de gran fervor religioso, sino que además era una ciudad depravada. Lógicamente, ante todas estas características que decimos, resulta obvio que esto otro fuese parte de su cultura.
Y entonces en Corinto la depravación y la religión como que eran una cara o dos caras de una misma moneda. Y entonces se menciona también en la historia y en el libro que a causa de esta situación Corinto se convertía en un lugar donde a estas deidades, por ejemplo, se dice que uno de los historiadores menciona que a causa de que Corinto era una ciudad con estas características, era muy visitada. Y uno de los puntos que eran atractivos para los que viajaban eran las mujeres de Corinto. Por ejemplo, Jerome Murphy O'Connor escribió que el comediógrafo griego de Aristófanes en el 450 358 a.C., popularizó un término, que es el término corizontestai. Corizontestai significaba comportarse como un Corinto. ¿Y qué cosa era comportarse como un Corinto? Bueno, era sinónimo de adulterio, de un Corinto. Era un adúltero. Y Platón, el famoso filósofo Platón, se refería a las mujeres en una frase, una niña corintia. Y quería decir con eso, y se refería a una mujer que vendía su cuerpo. Muchos de los templos dedicados a las deidades allí en este lugar eran templos que de alguna manera eran centros de perversión sexual. En todo este contexto que hemos dado de Corinto, podemos entonces llegar a una conclusión, que en esta ciudad reinaba el dinero y la lujuria, dos dioses interesantes, el dios dinero y la diosa lujuria. Y sobre esto surge una pregunta que conviene analizarla y se sienta la base para el estudio de esta noche. En nuestro siglo, en nuestra actualidad, ¿el dios dinero y la diosa lujuria seguirán reinando e imperando en nuestra sociedad? Esta noche tendremos la oportunidad de poder ver cómo esto es algo que de alguna forma sigue siendo parte de nuestro entorno. El dinero y el placer siguen siendo los dioses preferidos en la humanidad. La búsqueda insaciable de la felicidad se nos ha llevado a sacrificar en el altar económico y en el altar de la lujuria nuestra salud, nuestra familia, nuestra integridad, nuestra religiosidad, nuestro amor por Dios. Es un mortal engaño, es una mortal trampa dar por sentado que la riqueza y el placer sexual desenfrenado constituyen la mejor manera de saciar esa sed del alma. El mismo enemigo que ha hecho todo esto durante las edades es el mismo enemigo que hoy está acechando a la iglesia. A partir del siglo XIX, el pensador francés Alexis Tocqueville dijo una verdad que el paso inexorable del tiempo la ha hecho más vigente que nunca. Dice así: los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer el corazón humano. ¿Cuánta razón tenía Alexis? Es lógico que el ser humano procure con diligencia encontrar plenitud, aquella plenitud que llena el alma. Es lógico pensarlo, pero lamentablemente la hemos buscado en lugares equivocados. Y eso nos ha llevado a tener un vacío insaciable y ha profundizado nuestras penas y nuestras depresiones. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Pregunta que hizo Dios por medio del profeta Isaías. Si tú me acompañas al texto bíblico en Isaías, el Señor declara esto, Isaías 55:2. Isaías 55:2. Y el Señor pregunta:
Y dice de la siguiente manera, 55:2. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Será que esa pregunta que hizo Dios por medio de Isaías fue solo para su tiempo o puede aplicar a nuestros días? En varias ocasiones es necesario y hemos aceptado que los recursos que Dios nos otorga son para poderlos emplear de cualquier manera. Pero nos queda claro que hemos creído en las falsas promesas de la felicidad que presentan el dinero y el placer. Pero estos dioses son mercenarios que destruyen el corazón de sus súbditos. Rendirnos ante ellos no serviría de nada. Más bien, esa idolatría ciega revela que Satanás ha tomado el control de nuestra vida. En la Biblia, repetidas ocasiones se hace referencia a un término: sinagoga de Satanás. Si recuerdas, el capítulo se titula El templo del Dios viviente. Lo contrario al templo del Dios viviente sería la sinagoga de Satanás, un término usado específicamente para poder designar un lugar que es ocupado por el enemigo. Satanás está interesado en nosotros y como le importamos, él se ha propuesto que seamos su sinagoga. Es decir, el lugar donde él y sus demonios quieren habitar. Tú y yo hemos encontrado varias veces en la Escritura una referencia a esto. Se decía, por ejemplo, que de María habían salido 7 demonios. También recuerdas que se hace referencia a que el demonio, cuando sale de un lugar, el Señor llega, la casa está limpia, él vuelve, el enemigo vuelve, la encuentra limpia y ahora llega, trae más inquilinos y ahora se encuentra en un lugar mucho más cómodo para habitar. Entendiendo que la sinagoga en realidad se refiere a un lugar donde la gente se reunía para tratar asuntos de diferente índole, se hace también hincapié en que el cuerpo, nuestro cuerpo, puede llegar a convertirse en una sinagoga de Satanás si nosotros no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón sea la habitación del Espíritu de Dios. De ahí que el título del capítulo es El templo del Dios viviente. Y de ahí que el apóstol Pablo le mencionó a los corintios: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Del templo del Dios viviente, que ustedes pertenecen a, y que su cuerpo es la morada donde el Señor quiere habitar. Qué maravilloso es el concepto en el que Dios nos tiene. Los corintios tenían un concepto totalmente diferente de sus cuerpos, de sus vidas. Las deidades eran adoradas y las sacerdotisas que adoraban allí, que servían en el templo, en realidad eran sacerdotisas y mujeres que vendían su cuerpo y ofrecían placer a los visitantes y cobraban dinero. Qué interesante es que una persona y nosotros mismos podemos convertirnos en una sinagoga de Satanás, habitar él en nosotros, cuando en realidad el Señor dice: yo quiero habitar en ustedes, quiero que sean el templo del Dios viviente, mi templo, mi morada, mi casa. Querido amigo, querida hermana, querido joven, querida señorita, querida iglesia de Interamérica, el Señor nos ve como algo sumamente valioso. Somos sus sinagogas. El enemigo hizo de 2 personas, en la Biblia se comenta, se relata que hizo de ellos su sinagoga, su templo. 2 ejemplos. El primero fue Judas. ¿Recuerdas la historia de Judas? Se relata en la Biblia cómo el enemigo entró en él, traicionó al maestro, y conoces la historia. Más adelante también conoces la historia de cómo el enemigo tomó el corazón de Ananías y de su esposa Zafira
mintieron al Espíritu Santo y conocemos la historia. Es decir, el enemigo puede posesionarse de nosotros, no necesariamente de otra forma, sino de la forma que menos esperamos. Generalmente estamos acostumbrados a pensar en el endemoniado como alguien que hace cosas terribles y que expresa eso a través de furia, de enojo y de reventar grilletes, cadenas, ¿recuerdas? Pero Judas estaba lúcido, Ananías y Zafira estaban lúcidos, acababan de recibir un mensaje poderoso del sistema financiero del Señor y estaban constreñidos su corazón para poder ser fieles, pero el enemigo arrebató esa morada. Interesantemente, Dios quiere que seamos un templo para Él. Por eso Pablo mencionó a Corintios, en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no saben que ustedes son templo del Dios vivo? En el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque Él es templo de Dios, es santo, y ese templo son ustedes, le dijo Pablo. En el versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que han sido recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños ustedes mismos, ya no les pertenece. Y en el versículo 2 Corintios 6:16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué nosotros somos templo del Dios viviente? ¿Qué comunión hay? Pregunta Pablo. Es que nosotros, dice él, hablando de la iglesia, somos el templo del Dios viviente, sus cuerpos. Y les dice, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué maravillosas cosas el apóstol está diciendo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia bregaba. Con este contexto que hemos dicho hasta aquí, podemos comprender cómo la iglesia en Corinto bregaba con esa ideología cultural. Y que ahora vengan para decirle que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que no puede traficar con su cuerpo y entregarlo y maltratarlo y hacer de él algo, un objeto, una adquisición monetaria, sino que es morada del Dios viviente. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa noticia. Somos para Dios. Satanás hace de nosotros una sinagoga, pero Dios nos hace un templo viviente donde quiere morar el Espíritu Santo. Qué maravillosa noticia. Y cuando nosotros entendemos que eso no solamente pasaba en la iglesia de Corinto, sino sigue sucediendo en nuestra iglesia, entonces esto es como un oasis para poder refrescar nuestra sed y comprender que nuestro deseo de felicidad no se encuentra en esa fuente finita que es el dinero, las riquezas, el placer, sino en Cristo Jesús que habita en nuestros corazones. El hecho de que Dios pretenda hacer de nosotros su templo indica que somos, escucha, imperfectos, pero que Dios, a pesar de eso, quiere morar en nosotros. La iglesia de Corinto estaba lidiando con graves contrariedades. La iglesia estaba pasando porque había falta de unidad, estaba pasando por un momento duro, difícil, de desunidad, batallaba con problemas. La inmoralidad no es un problema solo de Corinto. Pues a esa iglesia, con esos problemas, con ese tipo de falta de unidad, porque esa falta de pensamiento, de aceptación de que somos un templo de Dios, hacía que la iglesia viviese practicando la inmoralidad. Pues a esa iglesia, con esos problemas, el Señor le dice, ustedes son mi templo. Yo deseo que sean mi templo, quiero habitar en ustedes. Sin embargo, esa comunidad espiritual, Corinto, la consideraba el Señor importante y valiosa, y nos considera a nosotros, a la división interamericana, a tu unión, a tu campo, a tu distrito, a tu iglesia local, a tu grupo pequeño, a tu familia, a ti mismo. El Señor te dice,
eres mi templo y quiero habitar entre ustedes. El templo más hermoso que alguna vez se haya erigido en la tierra somos los miembros de la iglesia. Grandioso. ¡Qué hermoso! No tenemos las piedras preciosas que adornaban el tabernáculo. No hay nada, no hay jaspe, no hay oro, plata. No hay. Hay una carne débil. Hay una carne que invita a llevarme al pecado. No ostentamos la majestuosidad del templo de Salomón. No. Pero Dios ve en nosotros, nos ve como columnas de su santo templo. Queridos, queridas, qué maravillosa noticia saber que para el Señor somos tan importantes. Satanás te ve como una sinagoga, pero Dios te ve como su templo. Pascal dijo un día, nuestro vacío infinito solo puede ser llenado por uno que es infinito, y ese es nuestro Padre Celestial. Reflexionemos para terminar en algunas preguntas. ¿Gobierna Dios por completo el santuario de nuestras almas? ¿No te gustaría de ti también se dijera, el Espíritu Santo tiene el monopolio de su vida? ¡Qué maravilloso! Si el Espíritu Santo habita en la gente, entonces el centro de acción del Espíritu Santo no son paredes, no son bancas, no son butacas. El centro de acción del Espíritu Santo somos nosotros, las personas. La iglesia está compuesta por personas, templos del Dios viviente, columnas de Jehová. Qué maravillosa noticia entender. Y el Espíritu no obra en edificios, el Espíritu obra en el corazón de las personas. Todo el ministerio del Consolador está enfocado en las personas. No tendría sentido ninguno que la iglesia, la comunidad del Espíritu, se enfoque en otras prioridades. El enfoque primario es las personas, los templos del Dios viviente. Valemos por lo que llevamos dentro. ¿Y qué cosa llevamos dentro? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces valemos por quien nos llena, y ese es el Señor. No somos el depósito de inmundicias diabólicas, somos templos movibles del Señor en medio de un mundo caótico. Lo voy a volver a leer. No somos el depósito de inmundicias diabólicas. Somos templos vivientes, móviles en medio de un mundo caótico. Y la sierva del Señor dice lo siguiente, y quiero invitarte a reflexionar. La morada humana, el edificio de Dios, requiere tutela estrecha y vigilante. Como David podemos exclamar, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. La hechura de Dios ha de ser preservada para que el universo celestial y la raza apóstata puedan ver que somos templos del Dios viviente. Dios nos cuida. Página 325. Qué maravillosa noticia. Satanás ve en ti una sinagoga inmunda, pero Dios te ve como su templo viviente. Querida iglesia en Interamérica, valdría la pena reflexionar en tres lecciones que podemos extraer y finalicemos. La iglesia, de cierta manera, bajo lo que hemos dicho, está obligada a ser inclusiva. No puede quedar nadie por fuera del plan de Dios para su iglesia. La iglesia debe constantemente procurar maneras de mostrar su reconocimiento al valor que las personas tienen. Y por último, la educación, la salud, la espiritualidad, la mayordomía de los bienes materiales y los servidores comunitarios son formas concretas en que la iglesia puede enviar un mensaje bien claro y de amor por la humanidad. Qué maravilloso es saber que tú y yo somos considerados por Dios
sus templos, quiere habitar en nosotros, quiere hacer su morada con nosotros, quiere estar con nosotros. Te invito esta noche para que juntos reflexionemos en lo que, no en lo que pasó en Corinto. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Se convierte en un desafío en la adquisición de riquezas y el placer que el enemigo nos pueda brindar? ¿O estamos acaso blindados de eso y no conocemos qué significa eso? ¿O nos sentimos en el derecho de juzgar a los hermanos de Corinto? Si por alguna razón consideras que eso también es un desafío para ti, ante esta buena nueva, no somos una sinagoga de Satanás inmunda. Somos el tesoro del Señor. Somos lo más valioso para Él. Somos su templo viviente. Te invito para que oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de comprender y de escuchar lo valioso que somos para ti. Gracias porque tu iglesia, columnas en tu templo, cada uno de nosotros somos considerados por ti templo donde quieres hacer tu morada. Perdónanos por la concepción que tenemos de nosotros mismos, como también gracias por la buena noticia que nos has dado. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Con poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. Nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel.